Buenos días a todos nuevamente en esta edición de los comités sectoriales de Benamérica, una reunión cerrada a los diferentes directores de cada comité para el quehacer nacional y estar preparados pues en la recuperación y la reconstrucción de un país que veremos a ver cómo queda. Va a ser distinto a lo que fue. Para hoy tenemos un tema que tiene mucha actualidad. El doctor Edgar Vázquez nos está presentando, y déjeme poner, nos está presentando efecto orgánico por drogas de uso, abuso y dependencia, la farmacodependencia. Es un tema pues de gran actualidad ahorita en la realidad que tenemos en Venezuela. Entonces, el doctor Edgar Vázquez, ops, perdón, le di al botón equivocado. El doctor Edgar Vázquez es doctor en Ciencias Médicas en la Salud Pública de la Universidad del Zulia en el año 67. Su tesis fue sobre la medicina en el medio rural. Después ha tenido posgrado en salud ocupacional, mención medicina hiperbárica en la Universidad de Milán, Italia, en el 70-71. Tiene posgrado en toxicología, Universidad de Buenos Aires en el 76-77. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología 79-85. Es médico asesor de la CONATUIT, o fue médico, creo que esto ahorita ya no es, fue médico asesor de la CONATUIT, asesor médico del Centro de Rehabilitación de Dependencias de La Granja en Los Teques, creador del Centro de Estudios Especiales en Caracas y profesor de cursos de drogas y despistaje para el personal navegante y aeronavegante de PDVSA. O sea, tiene mucha experiencia en esta materia de las drogas y por eso él nos ha propuesto el tema. 31 años de experiencia en la industria petrolera con un periodo de 10 años en recursos humanos. El doctor Edgar Vázquez, entonces, lo tenemos ya aquí. Edgar, dicho todo eso. Bueno, buenos días. He llamado a la presentación en efecto como el efecto orgánico por drogas de abuso, uso y dependencia, aunque realmente debió llamarlo farmacodependencia. El punto es que la farmacodependencia es el corolario de una escalera en donde el individuo se monta usando una droga y va caminando, abusando y finalmente dependiendo. El término farmacodependencia es lo más ajustado porque así lo acepta la Organización Mundial de la Salud, lo acepta también la Oficina Panamericana para la Salud e incluso las oficinas específicas de la Organización de las Naciones Unidas que trabajan también en el tema. Yo antes de entrar en explicaciones de orden médico propiamente dicho, debo decirle que se me hace muy difícil separar del contexto de la droga el gran problema que existe detrás, la cadena de elementos que giran alrededor de la droga no se pueden obviar de ninguna manera, ¿no? Aunque mi pretensión es llegarle más con el efecto orgánico, pues definitivamente tengo que tocar algunos temas adicionales. La farmacodependencia ha sido calificada o fue calificada como el fenómeno psicosocioeconómico de mayor impacto del siglo XX. Psico porque definitivamente todos los consumidores tienen un problema psicológico atrás. Eh, Socio porque no hay duda de que el impacto social, en principio porque ataca a un grupo básicamente importante para todos nosotros, que es la adolescencia y el adulto joven,
Y finalmente, pues económico, por el impacto económico que arrastra realmente la generación de dinero en cifras que son verdaderamente importantes. Lejos de mejorar el problema del siglo XXI, entró en el siglo XX, perdón, en el siglo XX, entró en el siglo XXI con más fuerza. Pareciera que aparecieron nuevos actores en la escena. Nos encontramos con mayor número de carteles, nos encontramos con gobiernos que de alguna manera, eh, que de alguna manera no solamente que protegen, sino que además han creado carteles. Son agrupaciones delincuenciales que trafican, comercializan internacionalmente y que captan adolescentes no solamente para el consumo, sino también para la distribución y menudeo a través de pequeñas cantidades que se manejan. Afecta a una gran masa poblacional, a tal punto que se dice que de cada 10 personas, por lo menos 4 han probado droga de algún tipo, ¿no? Y si hablamos realmente de drogas que han sido indicadas como una medicación, pues prácticamente el 100% de las personas ha recibido alguna droga. ¿Cuántos consumen y cuántos mueren? Realmente, fíjense que yo quiero presentarles esta tabla que fue seleccionada. A las 7 afecciones que ustedes ven acá, de las cuales quiero hablar sobre su tasa de mortalidad, están ordenadas, pero no con el ordinal específico que le vemos acá, ¿no? En otras palabras, en los suicidios no es la sexta causa de muerte en el país, en el mundo, perdón. Lo cierto es que se mide nada más que la sobredosis. La gente que se muere por sobredosis. Por ese concepto nada más, en los Estados Unidos se mueren 107 personas anuales y en términos mundiales se mueren 500.000 personas. Pero hay un subregistro. Es evidente que hay personas que se mueren por cáncer del pulmón que realmente fue ocasionado por la nicotina, que es también una droga. La gente que se muere por el EVOC o un COPD también se está muriendo por nicotina. Los suicidios que están abajo, hay una gran cantidad de suicidios que obedecen a drogas. La gente de alcohol que usa el alcohol, que son, aquí sí está representado como causa inducida, también es droga. De manera pues que lo que quiero señalar es que realmente no es solamente la sobredosis lo que genera muerte. El tabaco, el alcohol están generando. Y hay uno en especial que mucha gente se olvida, que es la cantidad de personas que mueren por SIDA como consecuencia de los puyazos, SIDA adquirido a través de los puyazos para inyectarse las drogas. Vamos a ver la otra. Este es un trabajo interesantísimo que realmente explica prácticamente todo, ¿no? Este fue un grupo de personas, un médico, un bioanalista, un estadista y adicionalmente un hombre de computación, que recogieron 760 publicaciones sobre drogas que estaban dispersas en diferentes plataformas, ¿no? En el año 2024, en el volumen número 1, publicaron sus trabajos y lo que pretendo es sucintamente resumir 600 páginas que tiene el informe en 3 renglones. Uno, cuáles son las drogas que vieron con más frecuencia, las prevalentes, y esas están en el mismo orden: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y los opiáceos.
Eso no quiere decir que no existan otras drogas, pero no son las más relevantes. El otro aspecto es lo inherente a la adolescencia y al adulto joven universitario, ¿no? Que es donde mayor se ve el problema. Y con un predominio femenino que no es lo que yo tengo realmente como experiencia, en una relación de 55 por 45% femenino versus masculino. Hay un marcado incremento de los suicidios como consecuencia de la droga y es responsable del 80% del abandono escolar. Eh, se presenta una conducta sexual que han llamado de riesgo y hay unas amplias manifestaciones clínicas que van desde el problema psicológico hasta problemas psiquiátricos con psicopatologías profundas generalmente. Los signos más relevantes obviamente son los signos que vemos detrás de un problema de tipo psiquiátrico o psicológico. Mucha ansiedad, depresión, agresividad, trastorno del sueño, alteraciones del conocimiento, alteraciones cognitivas y en algunos casos muchas alucinaciones dependiendo del tipo de droga. Esto que vemos aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, son las causas que realmente inducen al adolescente por imitar para que sean aceptados en grupo como búsqueda de mayor creatividad, caso completamente confundido en las fiestas, en los conciertos. Y un fenómeno que fue notado por ellos es que mucha gente usa la droga para delinquir. En función de algunos países, la legislación, quien consume droga, la pena es menor. El que comete delito bajo la influencia de la droga, la pena que tiene es mucho menor y en consecuencia el usa la droga por si acaso lo agarran, pues, en otras palabras. Encontraron que 4.2 millones de hombres y 2.2 millones de mujeres con trastornos psicológicos en los que aparece algún tipo de droga. 40.000 adolescentes con trastornos conductuales importantes que forman parte de la estadística del trabajo. Y encontraron que entraron en dependencia el 22% de toda la población que analizaron. Dame la otra. Ahora sí, empecemos realmente qué es eso de abuso y dependencia, ¿no? Se habla de abuso cuando se consume una droga por cualquier vía, pero con solo fin. El ejemplo más típico de esto es el médico que le dice a usted, tómese esta pastilla 3 veces al día durante 7 días, una pastilla de tantos miligramos. Le da una dosis y se lo indica por un solo fin. Eso es usar. Abusar es cuando usted usa otras cualidades que tiene un producto determinado. El ejemplo más típico de esto son las anfetaminas. Las anfetaminas tienen un uso médico y son indicadas para problemas respiratorios, las disneas suspirosas, los estados de ansiedad. Se usa la anfetamina, la simple, no la metanfetamina, pero tiene demasiados usos. Las anfetaminas quitan el apetito, quitan el sueño. Entonces la gente lo usa para quitarse el sueño eventualmente, caso estudiantes, por ejemplo. Se utiliza para perder peso y se utiliza por los problemas respiratorios. Cuando una droga es usada con más de un fin, estamos abusando. Y cuando aumentamos la dosis, también estamos abusando.
o usamos dos drogas similares contra un mismo fin. También estamos abusando. Voy a saltar a dependencia porque esa es la escalera. Usar, abusar y depender. Voy a dejar momentáneamente los dos conceptos adicionales porque son los que vienen posteriormente a interferir dentro de todo el proceso. La dependencia es un conjunto de signos y de síntomas que obligan a una persona a mantenerse consumiendo la droga, so pena de presentar el síndrome de abstinencia, que es el reclamo que le está haciendo el organismo al individuo por el consumo de la droga. Estos términos de acostumbramiento y tolerancia son sumamente importantes. En la medida que usted va tomando una misma droga para producir, aun cuando sea un solo fin, y va tomando la dosis, el efecto de la dosis que le están dando va perdiéndose progresivamente. De manera que el individuo tiene que subir la dosis para obtener el mismo fin. Agarren, por ejemplo, una persona que toma algún medicamento para dormir mejor, por indicación incluso, pero si le dan una dosis de 10 miligramos de un producto, va a notar que se despierta a las 2 horas y posteriormente a la hora y media y posteriormente a la hora. Entonces tiene que subir la dosis. La tolerancia es la capacidad que tiene el organismo para soportar esa subida de dosis, subida. Pero esto es muy importante porque cuando uno trata a una persona que está en plena dependencia y lo saca del cuadro, tiene que advertirle que si vuelve a la droga, no puede ir con la última que consumió, porque está liberado, detoxificado y va a usar una droga que lo va a matar. Ese es el famoso caso Alicia, que ustedes recuerdan que fue publicado hace unos 20 o 25 años atrás. Vamos a ver la próxima. Esta clasificación que ustedes están viendo acá realmente fue una clasificación que presentamos desde la CONACYT cuando trabajamos en la Organización Mundial de la Salud y fue adoptada por ellos porque es indicativa del sitio de acción y el tipo de acción que tienen las drogas en general. Los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, que es un depresor, las benzodiazepinas, que ralentizan la actividad del sistema nervioso central y afectan las funciones normales de cuerpo y mente. Los opiáceos, que son todos los derivados del papaver somnífero, o mejor conocida como amapola, que son la codeína, la morfina, la heroína y el fentanilo. Pero tengo que hacer una diferencia. Opiáceos son las drogas que surgen de la amapola. Opioides son las drogas que surgen de las drogas que salen de la amapola. Son derivados sintéticos que generalmente le van agregando en la fórmula algunos complementos de tipo oxígeno o hidroxilo y le van dando mayor poder a la droga. El fentanilo es un ejemplo muy típico de eso. La heroína, inclusive, no es un derivado directo de la amapola. La heroína es un derivado directo de la morfina. De manera pues que son productos que tienen una finalidad específica que los vamos a ver un tanto más tarde, pero que no son exactamente iguales, pues. Los estimulantes del sistema nervioso central, donde están las anfetaminas, la metanfetamina, la cocaína, que aumentan la actividad. Si aquellos deprimen, estos aumentan al sistema nervioso central. Los alucinógenos, que
marcaron una época por allá por los años 70, 80, pero que hoy empiezan a resurgir como medio de... No podemos de hablar de adicción con los alucinógenos porque no se conoce dosis que sea capaz de producir adicción con los alucinógenos. Y finalmente las drogas disociativas, que son unas drogas realmente temibles. Son las drogas que despersonalizan al individuo que las consume. Vamos a la próxima. La marihuana es esta hermosa planta que ustedes ven aquí, tan vilipendiada en algunas oportunidades o con falta de vilipendiar en otras, ¿no? La marihuana tiene dos fracciones, lo que yo llamo la fracción buena, que es el CBD, y la fracción mala, que es el tetrahidrocannabinol, que es la fracción que hay que ponerle cuestión mark. Los efectos que uno ve y que conversaremos son los efectos del THC. La parte del CBD realmente es una parte noble de la marihuana y sí se ha comprobado que tiene efectos y muy buenos efectos en algunas enfermedades que la gente no encontraba solución. Las jaquecas, por ejemplo, las hemicráneas, están encontrando un buen resultado con el CBD. La marihuana produce una dificultad para resolver por lo demás. La gente lo consume y cree que está resolviendo mejor los problemas, pero resulta que es al revés. Hay en algunos casos agobio, desgano, falta de interés. Casi todos tienen un estado de ansiedad, aunque un porcentaje relativamente bajo va a las crisis de pánico. Hay problemas de concentración y básicamente son los problemas de memoria los que más los que más producen. Es muy eficiente para producir trastornos mentales. Hoy por hoy se habla mucho de los problemas a largo plazo. La gran diferencia que existe entre un cigarrillo común y corriente y un cigarrillo de marihuana es que el tabaco no produce un efecto inmediato, que no sea ser una muleta psicológica para realizar un trabajo o algo por el estilo, para quitarse el sueño, pero más desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista orgánico propiamente dicho. Los problemas de memoria, pásame la próxima, son la memoria a corto plazo. El consumo de marihuana disminuye sin duda la capacidad de recordar información en el corto plazo. La memoria la dividimos, solemos dividirla en memoria reciente y memoria antigua, ¿no? Cuando una persona va hacia, con la edad, la persona tiende a ir por falta de oxigenación y sin consumir ningún tipo de droga, va de alguna manera perdiendo memoria, pero la memoria reciente, la memoria de captación. Eso le pasa al adolescente cuando consume marihuana. Consolidar, es decir, archivar esa memoria bajo el efecto de la marihuana es prácticamente imposible. Pierde la capacidad de atención y la capacidad de concentración. El CBD, como les dije, pues la fracción buena del, de, de la marihuana definitivamente es capaz de mejorar los problemas respiratorios, se usa para el dolor y caso personal usé CBD y me desapareció la diabetes. La próxima, por favor. Vamos a hablar de coca y cocaína. Esto es para mí, la coca y la cocaína es para mí, primero que es una droga de mucho consumo y de alta peligrosidad.
es un estimulante del sistema nervioso central. Y es una droga simpático-mimética. Voy a tratar de explicarle esto. El organismo tiene el sistema nervioso central que está representado por el cerebro, la parte, el hardware, en otras palabras, ¿no? El cerebro, el bulbo raquídeo, el cerebelo, la médula espinal. Y los nervios que salen de la médula espinal, que tienen unos caracteres sensitivos, es decir, reciben información, y otros caracteres motora que actúan para producir la contracción muscular, para los quehaceres de la día. Las drogas, el sistema nervioso autónomo es autónomo. Como su nombre lo indica, usted no puede de alguna manera interferir con esa acción del sistema nervioso. Este es el software. Si esta tiene toda la información y está representado en dos renglones que se llaman sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es un estimulante de casi todas las cosas que hace. El sistema parasimpático es el que controla al simpático para que no se desborde. Si una persona se le acelera el corazón, el sistema parasimpático entra en acción para disminuir la frecuencia cardíaca, pero usted no tiene voluntad para eso. Bueno, la cocaína interfiere con el sistema, el simpático mimético, simula a la acción del simpático, que es simular la acción de la adrenalina, noradrenalina, epinefrina o norepinefrina. Es una droga sumamente adictiva, produce un síndrome de dependencia bastante severo, acelera y amplía la respiración, y ese es uno de sus usos medicamentosos. Acelera el corazón, hay una sensación de energía, pone al individuo alerta. Fíjense que estamos, y probablemente si tuvieron alguna experiencia con otro tipo de droga, como las anfetaminas, son similares, solo que este es mucho más fuerte y produce mayor número de adicción. Le dan 3 cruces de adicción, y vamos a ver cómo las drogas dependientes de la amapola, derivadas de la amapola, le dan 4 y hasta 5 cruces. Se utiliza como un anestésico local, que es otro de sus usos médicos. Obviamente es la droga que más se trafica y induce a la delincuencia. La cocaína 999 es la sal derivada de la pasta de coca, que es el clorhidrato de cocaína, y la pasta propia, lo que queda de la pasta de coca, es el sulfato de cocaína. Está muy ligada a la sexualidad, y aquí pongo un ojo por lo siguiente: los muchachos se confunden porque, como es una simpático mimética y estimula al simpático, despierta el deseo sexual, pero como el parasimpático lo va a frenar, va a llegar un momento en que el individuo quiere pero no puede. Es decir, se estimula pero lo frena el parasimpático, que es quien produce las erecciones sexuales. El, 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 ¿Cómo se prepara todo esto? Hay un video que se los voy a enviar por correo a todos, que vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Porque del uso y del cultivo se produce también un fenómeno ecológico que le da otra faceta al problema de las drogas en general, que es el problema ecológico. Para producir 1 kilo de clorhidrato de cocaína, es decir, la sal 999 de alta calidad, se necesitan entre 600 y 700 kilos de hojas de coca. Pero esas hojas de coca son maceradas y le echan cuanto solvente tengan a la mano. Usan queroseno, usan gasolina. De ahí producen, le echan cal
producen la pasta de coca y luego con permanganato de potasio, acetona, que son productos que son delincuenciales también. Está prohibido el manejo de eso, pero se trafican para poder producir el clorhidrato de cocaína, que es la droga por excelencia que tiene mejor venta. Sigamos, por favor. Fíjense, cuando les decía que el problema es que en el siglo XXI entran en escena mayor cantidad de gente tras de la droga, también hay una sobreproducción o una mayor producción. En la última década, fíjense cómo se mueven los tres países más productores de cocaína en el mundo, ¿no? Colombia, Bolivia y Perú. En la parte baja de la curva, en el 2011, se producían algo así como 700 toneladas y para 10 años más tarde se producen 2.074 toneladas estamos hablando de clorhidrato de cocaína. Detrás del clorhidrato de cocaína están las que vienen del sulfato, que es lo que llaman la cocaína del pobre, el crack, el bazuco y cuanto nombre distinto le dan, que son llenos de productos adicionales que son residuales de los solventes que se utilizan para producir el clorhidrato de cocaína. De manera que una persona que consume bazuco o que consume crack está consumiendo no solamente cocaína, sino productos derivados de los solventes, que generalmente le producen mayor efecto que la propia cocaína. ¿Qué problema tiene esto? El 60% de esta producción pasa por Venezuela. La próxima, por favor. En el opio y los derivados, como le dije, los derivados de la amapola son los llamados opiáceos: codeína, morfina, heroína y fentanilo, con la diferenciación que les dije al comienzo. El lado bueno, el manejo del dolor de mediano a severo. Son grandes productos para calmar el dolor, sobre todo en cáncer terminal, que se produce tanto y severo dolor. El lado malo, altamente adictivo, se produce un síndrome de dependencia que es tiránico. El individuo va obligatoriamente a la búsqueda y hace lo que sea para conseguir la droga. Entre ellos, pues cometer todo tipo de delitos, que van desde el delito en la casa de robos menores hasta el delito en la calle de altas proporciones. La sobredosis mortal es la más frecuente para producir sobredosis y muerte por sobredosis. En todas las sobredosis, muerte por sobredosis, el 69% tienen los opiáceos atrás. Las pupilas se ponen puntiformes, son todos los efectos contrarios a las drogas estimulantes. Son drogas depresoras que van a representar al parasimpático y entonces hace todo lo contrario a lo que hace el simpático. La persona Tiempo, cuando está... tiempo. Trata Ok, de resumir. bueno, lo más importante que tiene este tipo de droga es la respiración. La respiración se pone muy lenta y esto es generalmente lo que mata a la persona. La otra, por favor. La otra. De las drogas de uso, abuso y dependencia alucinógena. La marihuana está considerada un alucinógeno, pero malo para producir alucinaciones. La mescalina, que proviene del mezcal, es un alucinógeno. La psilocibina, que es la producida por los hongos,
Y la LSD, que es el cornezuelo que proviene de un hongo que se llama el cornezuelo de centeno, que es el hongo que le cae al centeno. Esta es una historia muy gustosa, si se quiere, porque Hoffman consigue esta droga en el año 38 y tiene una mala experiencia y la guarda hasta el año 43 y después la saca nuevamente y tiene una buena experiencia y es cuando aparecen aquellos conceptos de pude ver la música, pude oír los colores, yo soy una rosa en medio del desierto, concepto de ese tipo. Es una alucinación, es la desviación de una percepción bien exagerada o bien alterada, pero es una percepción psíquica con un estímulo que no existe. La cartica, la nota que están viendo ahí, esa fue una carta que intervino, que captó un cura en San Cristóbal, que me acompañó en una charla en una oportunidad, que le manda un amigo a otro en San Cristóbal y le dice que está cumpliendo años y le dice, te estoy mandando 4 viajes, en las 3 velas y en las lágrimas. Cada uno, las llamas de la vela es una dosis de LSD y la lágrima es otra dosis de LSD. La próxima, por favor. La PCP, la fenciclidina, es definitivamente la droga más temible, ¿no? Esta es la droga que se disocia, que es lo que queremos mostrar con la gráfica. Pareciera que las neuronas se van por otro lado, ¿no? El consumo del PCP causa alucinaciones, confusión, pérdida de coordinación. Es la droga que te convierte en un Superman. Te dan un tiro y sigues caminando y no, el dolor se desaparece, no hay forma ni manera. Envalentona a las personas, está dotada de una alta criminalidad. Eh, es altamente peligrosa para quien la consume, para quien lo rodea y sobre todo en todos estos procesos delincuenciales. Dame la próxima, por favor. Algunas cositas para Venezuela. Venezuela reporta 225 muertes por sobredosis. Falso completamente, ¿no? No hay forma ni manera. Por el cartel de los soles se están manejando alrededor de 1.200 kilos de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Hay 13 rutas. Yo marqué aquí en el mapa las rutas más importantes. Están manejadas todas, la producción, la mayor producción está en el sur de Colombia y el dominio lo tiene la guerrilla, el FARC y los disidentes, el famoso grupo 10 Martín Villa, que maneja una gran cantidad de droga y que se la pasan al cartel de los suaves. Una compra-venta. La cocaína va subiendo de precio en la medida que se va distanciando del centro de producción. El clorhidrato de cocaína puesto en Europa puede llegar a costar un kilo hasta $100,000. La ruta por la parte occidental, todas las rutas van a parar prácticamente a los Estados Unidos, que es el país mayor consumidor de drogas. Los consumidores más frecuentes son los adolescentes y universitarios. El 83% de los actos delincuenciales reportan la cocaína atrás. La droga circulante en Venezuela es el 60% de la producción total. Hay demasiada porosidad en la frontera. La gente definitivamente cierra los ojos o mandan a cerrar los ojos. La negociación del cartel de los soles es bastante fuerte. Se han presentado algunos conflictos últimamente que llevan a pleitos entre ambos carteles.
Venezuela tiene, dicen, la SUNAMED, que es la CONACYT de hoy en día, ha reportado que Venezuela es el país que menos problemas tiene con drogas. No queda, no queda otra cosa que decir que todo eso es falso. Pues, ¿no? Hay un subregistro, hay no tengo ganas de informar, hay no puedo informar, pero la realidad es otra. La realidad es otra y él la compara con los países del Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, que sí son consumidores. No hay duda de que son consumidores de drogas. Y curiosamente, actualmente hay un 20% de la producción de cocaína que está saliendo vía Uruguay, pero va directamente para Europa. Finalmente, pásame la próxima, no lo he dicho yo. Esto lo dijeron pues recientemente que calificaron a Maduro como el jefe del cartel de los soles. Pero por lo demás, yo termino aquí. Dame la próxima. Muchas gracias. Le doy las gracias. Espero que tengan realmente un poquito más de conciencia sobre el problema de las drogas y lo que representa en el caso venezolano. La educación, según dice, y yo puedo ratificarlo, la educación es necesaria desde bien temprano para, para como mecanismo para evitar al menos los problemas de tipo médico que presentan las personas. De esto se han ocupado los papas. Hay 2 encíclicas papales que tratan el problema de la droga. Y el difunto Papa Francisco recientemente calificó a esto como una tiranía química, la dependencia que se produce como consecuencia de la droga. Y habló de enfermedad en vez de delincuente. Hay pacientes, por lo tanto el tratamiento es médico, o si comete delito hay que atender primero la parte médica. Bueno, muchas gracias. Espero que... Excelente, Edgar. Menos mal. Muchas gracias. Y ya tenemos una mano levantada. Eduardo Betancur, adelante. Edgar, te iba a hacer una pregunta que me me llenó de curiosidad. ¿En algún escrito o discusión del grupo que tiene Salas Romer de pensamiento estratégico, este, leí que la iniciación a las drogas en Estados Unidos era más fuerte por el lado de las farmacias, o sea, por el lado médico, por las recetas médicas, que por el lado de los narcotraficantes? Tú, Bueno, cuando viste la, la lámina de los opiáceos, dice altamente iatrogénica. Se conoce por iatrogenia la enfermedad producida por los médicos por abuso del uso de las drogas y específicamente de los opiáceos. Aquí, como realmente es un buen producto para calmar el dolor, pero no sabemos diferenciar. Ahí les digo, se usa para el dolor de mediano a severo, pero aquí lo usamos para los dolores, cualquier tipo de dolor. Como es tiránico y produce mucha adicción, es realmente una causa de adicción en los Estados Unidos. Yo no conozco un país que indique más como uso a los derivados de los opiáceos. Generalmente no son los que vemos usados por los delincuentes, ni menos aún los que dependen de esa droga, pero van progresivamente cayendo en el inicio. Ese es el inicio realmente, ¿no?
la etapa de uso, pues. Uso, abuso y dependencia es una escalera. El que usa puede llegar a depender. El que no usa nunca va a depender. Neuro Villalobos, aplaudiste las manos, pero vi que estaba pendiente. Ahorita sí tiene la mano levantada. El micrófono, Neuro. Micrófono, ahí. ¿Sí me oye? Sí. Ok. No, quería hacerle simplemente una pregunta, ¿no? Porque no vi señalada por ninguna parte. En la universidad, los estudiantes entran, vamos a decir así, a una edad temprana en la cual se observa mucho el consumo de drogas, sobre todo de la marihuana, otro, algunas drogas más duras. Quería saber si usted tiene alguna referencia o algún estudio sobre el uso y abuso de la droga en las universidades. Sí. Bueno, partamos en principio de las anfetaminas. Los estudiantes usan mucho la anfetamina, incluyéndome a mí. En mi época estudiantil yo usaba anfetamina sin saber que me podía llegar a provocar un cuadro. Y las razones por las que lo paré, yo usaba Ritalin, y la razón por la que lo paré es simplemente porque empecé a sentir como un estado pseudocataléptico del cual no me podía despertar. Yo entraba como en un estado de somnolencia y dije, esto es el Ritalin, lo paré y se acabó, pues, ¿no? Pero eso sucede. Lo otro es que yo he apadrinado 17 tesis sobre droga y en todas aparece la marihuana como el inductor a otra droga. Es el camino que realmente inicias con marihuana, pasas a cocaína, y si verdaderamente hay un trastorno de tipo sociopático detrás del estudiante o detrás, es un camino fácil de sentir la liberación, ¿no? El alcohol es también un problema de esto. Yo no puedo tratar el alcohol porque me hubiera llevado mucho más tiempo, ni alcohol ni tabaco. No estoy desmejorando el potencial que tiene el alcohol y que tiene el tabaco para producir dependencia, ¿no? Pero definitivamente la marihuana tiene alto consumo a nivel universitario, se abusa y se depende posteriormente, porque realmente el tabaco produce una dependencia de tipo psicológica más que orgánica, pero la nicotina tiene dos cruces, la nicotina, y es causante de todos los trastornos vasculares que existen en el organismo. Yo fui un fumador muy alto y estoy pagándola. Tengo un COPD, tengo 4 bypass montados encima, tengo una insuficiencia de las arterias renales que me conducen a diálisis permanente. Producto de lo mismo. Además fui diabético, que agrava la situación, pero en definitiva es la nicotina la que está produciendo el problema. Yo nunca consumí marihuana, ni mucho menos, pero en definitiva hay mucha marihuana. Todos los trabajos que yo apadriné tienen marihuana atrás. Y gente que llegó a depender inclusive. Este es un trabajo muy frustrante, porque así como les dije al comienzo, en el siglo XX fue el fenómeno más importante y la Oficina Panamericana de la Salud en el lado occidental consideró que era el problema número uno, mucho más, incluso en el siglo XXI la cosa es peor. Entonces es frustrante porque hay tanta gente detrás del fenómeno de las drogas que no dan resultados. Y yo confieso que en mi caso yo no sé cuántas charlas que dar públicas, grandes, con grandes auditorios, y eso no produce absolutamente ningún beneficio. Lo único que sí logré en alguna oportunidad es que en grupos familiares, en grupos pequeños, donde se abre a la conversación, es mucho más fácil llegarle a la gente. Y si bien es cierto, no está haciendo una educación masiva,
está haciendo por lo menos una educación personalizada, si se quiere dar el calificativo. No hay duda, Neuro, Gracias, doctor. tienen todos un antecedente bastante importante en materia de marihuana, cocaína. Y en la universidad saben quiénes son los drogos, como los Sí, llaman, ¿no? Entonces, uno a veces, en mi caso, yo tuve que hacerme amigo de gente que sabía yo, de estudiantes, que sabía yo que le metían a la droga, ¿no? Entonces tuve que hacerme amigo de ellos, conversar con ellos mucho, tratando de hacerlo desistir, porque era muy conocido ya como drogos dentro de la universidad. Y ok, me toca a mí, tengo la mano levantada. Edgar, aparte de felicitarte, me surgió una pregunta ahorita que acabas de hablar del Ritalin y tengo después otra pregunta. O sea, son dos preguntas. El Ritalin, lo utilizan mucho aquí en los Estados Unidos cuando el niño en el aula es bastante inquieto. Lo mandan al psicólogo escolar, el psicólogo escolar decreta movimiento, hiperquinesia, Hiperactividad. hiperactividad y le recetan el Ritalin para tranquilizar al niño en el aula. Este, por lo que acabas de decir, creo que eso es peor que solución, o sea, es peor. Y recuerdo que en la Venezuela anterior al tratamiento actual se utilizaba también el Ritalin en el aula para tranquilizar a los niños en las escuelas públicas. Mira, Mi segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre opioide y barbitúrico? Y es una cuestión personal. Yo tengo un problema de tremor primario que es genético y varios neurólogos me han recetado una medicina. Y yo le digo, bueno, era un opioide, ¿no? Me dicen, es un barbitúrico, es un opioide. Y me dicen, no, 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 es un barbitúrico para bajar la expectativa del problema de droga. Pero creo que ambas son drogas. No sé por qué este neurólogo me dijo, no, no te preocupes, eso es solamente un barbitúrico. sí, bueno, es solamente un barbitúrico y tiene los efectos. Los barbitúricos son poco usados para producirse, porque no llegan a producir dependencia realmente, ¿no? Y tampoco cambian la personalidad, no alteran la psiquis de la persona. Los barbitúricos son usados, por ejemplo, en la epilepsia, el Ujú. tratamiento de elección, son barbitúricos. Los anestésicos son acompañados de barbitúricos generalmente. Cuando te dan una anestesia, lo que llaman la anestesia de la reina, que te ponen a contar de 10 para atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, y te quedas dormido, plateado. Lo llaman anestesia de la reina. Eso es barbitúrico. El gran problema de los barbitúricos como anestésico o como coadyuvante de la anestesia es que produce muchas secreciones. Y entonces tienen que darle morfina posteriormente para secar el aparato respiratorio. Porque y era uno de los usos de la morfina, casi que el único que se utilizaba como parte del postoperatorio de la persona, bien sea por el dolor o bien sea por la multiplicidad de secreciones que se generaban en el postoperatorio inmediato. Hoy definitivamente ni el Ritalin se debería dar en los infantes, menos aún, pero yo conocí el Ritalin por un compañero como estudiante, porque se lo indicaron como un psicotónico por un problema respiratorio. Y él se sentía con una alerta, en un estado de alerta, y juraba que estaba aprendiendo más, y no es verdad. Se abre el entendimiento realmente, la captación, etcétera, pero no la graba. Se pierde la información que se tiene bajo el Ritalin. El Ritalin es un producto peligroso, un producto de cuidado, es una anfetamina definitivamente. No tiene las características de la metanfetamina, que es mucho más potente.
Y en cuanto a tu última opinión, si estás usando un barbitúrico como indicación, estás en uso. No está pasando nada. Te está dando una medicación que es realmente aceptada. Los opiáceos son los derivados del papaver somnífero, del cultivo de la amapola. Y de esos opiáceos, que son la morfina y la codeína, grábenselo, porque lo tienen muchos antitusígenos, que se utiliza la codeína como antitusígeno. Hay drogadictos, hay gente dependiente que trata de calmar la ansiedad que le produce el síndrome de la dependencia, tomándose un frasco de codeína, un frasco de antitusígeno que tiene codeína, porque es tiránico por ese lado, ¿no? Pero sí, químicamente hay una gran diferencia entre los barbitúricos y los derivados de la... La gran pregunta que yo me hago es, Dios mío, si sabemos hacia dónde van las drogas, si sabemos el peligro que tienen, que entrañan, ¿por qué seguimos produciendo más? ¿Y por qué seguimos investigando más? Porque el que produce a nivel clandestino lo que está haciendo es copiar una fórmula y la produce en grandes cantidades en niveles de sanidad cuestionables. Pero, ¿cómo surgen las metanfetaminas? Como producto de la investigación y de la clínica. ¿Cómo surge el LSD? Estaban estudiando las mismas drogas. El LSD es el derivado número 17 del cornezuelo del centeno. 17. Tiene 16 drogas anteriores que salieron y siguieron trabajando. Hoy se está hablando mucho de la LSD para el tratamiento de psicopatologías profundas, que son realmente graves. La esquizofrenia, los síndromes bipolares, que creen tener, porque detrás de ese descubrimiento, y si no, pregúntenle a Adolf Huxley, en Las puertas de la percepción, el libro, de que habla mucho sobre la LSD y los efectos benéficos que trae la LSD. Hay que tener mucho cuidado, pero lo mismo pasa con la marihuana, porque recientemente se están liberando el consumo de la marihuana, que es otra cosa que no termino de entender. Liberan el cultivo, liberan el uso, no en todos los Estados Unidos, pero sí está en bastantes partes, bastantes estados. Y no sé, es un poco como con la experiencia que sucedió con el alcohol desde el año 35 y todo esto, yo no sé. Yo no hablo mucho de alcohol porque una vez alguien me dijo, doctor, métase con todo, pero no, déjeme tranquila mi cervecita, ¿no? Pero realmente el problema del alcohol es un problema serio. La cirrosis hepática, el problema de fibrosis pulmonar acompañado por el alcohol, las cardiopatías. Yo no desprecio, ni mucho menos tengo mucha conciencia de lo que es el cigarrillo, el tabaco común. El tabaco común tiene 1.300 alcaloides conocidos e identificados. Definitivamente, 2 de los alcaloides son altamente cancerígenos. Esos cancerígenos tienen afortunadamente la propiedad de que se producen cuando usted inhala el cigarrillo, porque requieren una alta temperatura para quemar y producir, requieren más de 1.000 grados. Y eso se produce, esos 1.000 grados, se producen en la punta del cigarrillo. Y ahí se quema unos predecesores de los dibenzatracenos, que son los químicos, que son los dos compuestos que producen cáncer, sin duda. Tienen un peso molecular muy alto y la mayor parte se queda dentro del aparato respiratorio del fumador. Afortunadamente. Y digo afortunadamente porque no se va al medio ambiente. De manera que es difícil que el fumador pasivo que llamamos realmente tenga dibenzatraceno.
porque se quedó la mayor parte metido dentro del organismo del fumador. Pero no se escapa de la nicotina. Y la nicotina es más peligrosa por la masificación que produce dentro del organismo. Ataca todas las arterias en el organismo, se ven afectadas, porque el efecto nicotínico es un efecto del parasimpático y se mete con todas las capas musculares que tienen las arterias. Las arterias tienen unas ventosas, que es la capa superficial, tienen una zona central que es muy lisa, para que no se rompan las plaquetas, y tiene una capa muscular que es la que contrae o amplía a la arteria. Ahí se mete la nicotina. Y ese efecto vasodilatador o vasoconstrictor es producido por el parasimpático, ¿no? Excelente. Forma parte del sistema autónomo. Sí, tenemos una última pregunta de Eduardo Betancourt que tiene la mano levantada, la contesta y después ya unas palabras de cierre porque ya se nos acaba el tiempo. Y te agradecemos mucho habernos aclarado todo este panorama de las drogas eh, nos ataca por todos los flancos. Adelante, Eduardo. Edgar, es corta. ¿Qué contienen las bebidas energéticas y qué efecto tienen sobre los muchachos que les gusta consumirlas mucho? Esos son altamente cargadas de proteína. La sobredosificación de proteína también es tóxica. Acuérdense, al veneno lo hace la dosis. Tú puedes tomar cualquier cosa en una dosis recomendada y no vas a tener problemas. Pero cualquier cosa, hasta el agua, en sobredosis, produce daño orgánico. Y ese es el problema que tienen estos productos energizantes. Tienen una sobrecarga de productos y de aminoácidos que normalmente los consigue uno en la alimentación. Pero el que está detrás del ejercicio, detrás sobre todo el ejercicio permanente, que está perdiendo electrolitos constantes, se lo quiere meter nuevamente con productos energizantes. Peligroso, sí puede ser porque en definitiva el exceso te va a producir daño, ¿no? Hasta la vitamina. La hipervitaminosis es un cuadro, una entidad clínica conocida que produce una serie de problemas. Entonces, es cuestión de la dosis, ¿no? Simplemente, y ese es el peligro que tienen los sobreenergizantes. Excelente. Edgar, entonces una palabra de despedida y de cierre y te agradecemos mucho nuevamente aclararnos el panorama de las drogas y lo que viene, lo que eso representa. Bueno, se me pasó un datico de paso. ¿Usted sabe cuánto produce el cartel de los soles producto de la droga? 8.200 millones de dólares todos los años Y no pagan impuestos. y no pagan impuestos. Y no tienen un costo de producción tan elevado como el que tiene el petróleo. 8.200 millones y siga contando, porque en definitiva el 60% de las 2.000 y tantas toneladas está pasando por Venezuela. Y a mí nadie me puede decir que no se queda la droga en Venezuela, que no hay consumo de droga en Venezuela. Las cárceles están llenas de droga, manejan droga desde adentro hacia afuera. Y hubo un trabajo presentado en el año 2018 sobre uno que se atrevió a investigar desde los dispensarios que están en las cárceles. El que le llegaba al dispensario le tomaba muestras, todas le salían positivas, todas le salían positivas. De manera que el problema es muy general, el problema es mundial. Si bien es cierto, de este lado se produce la producción propia de amapola, los cultivos de amapola. Colombia produce amapola. En Venezuela, en el sur de Venezuela y en todo lo que son las selvas de San Camilo, en el estado Apure, se han conseguido siembras
pero son minoritarios. La gran producción de amapola la tiene Afganistán, que es el gran productor de opiáceos. Mi mensaje es simplemente, señores, hay que educarse realmente en materia de drogas y tratar de transmitir. En nuestro caso, que ya somos gente de edad bastante alejada, lo que tenemos es que tratar de cuidar a los muchachos, a los nietos sobre todo, pues. Y lo único es que estar bien informado en relación con esto. Hay unos videos, hay una sociedad, el mundo libre de drogas, que yo se las recomiendo que se inscriban. Es completamente gratuita y realmente mantiene una información, un mundo libre de drogas. Y realmente mantiene informada a la gente en relación con esto, ¿no? Yo lo que creo es que uno trata, como les dije, es bastante frustrante en muchas oportunidades que hablas y hablas y hablas y la gente no produce mucho el efecto cambiante que quiere. Pero no es el caso de Edgar Vázquez, es el caso de miles de personas que están detrás de la droga, ¿no? Yo, claro, cuando uno habla con personas que realmente no tienen, están alejados de las drogas, como en el caso, mi experiencia con el personal navegante y aeronavegante, ¿no? Esa gente que no consume droga, bueno, por lo menos que uno cree que no consume droga, pero se hace mucho más fácil llegar a una persona que no está en el problema, y actúas preventivamente, ¿no? La prevención es la educación, y la educación temprana. Comparto ese criterio de un mundo libre sin drogas. Ayuden simplemente en todo lo que puedan, en el buen consejo a nuestros nietos, a nuestros hijos, en fin, desde lo pequeño hacia lo grande. Ese es mi único mensaje realmente, educación. Excelente. Muchas gracias, Edgar. Y voy a suspender entonces la grabación.